She's a diva, diva. She's a diva, diva. Find out who has dressed her hair and where she buys her lipstick, glosses, makeup, blush, and all this eyewear. Do you know her favorite boutique where she goes frequently to see what's new? She's a diva, diva. She's a diva. And there she goes. She's a diva, diva. She's a diva, diva. Tell me where she bought these jewels and this bracelet, how and where and why she goes to. Ahí voy. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy no voy a hablar mucho porque no me siento muy bien. Anda gripada la nena. Hola divos y divas, es un placer estar de nuevo en la cama desde el hotel La Hija del Alfarero en la calle Hidalgo número 71, justamente entre la calle de Ezequiel Montes y Ocampo. Este hotel que la verdad nos encanta, está padrísimo y tenemos un invitado de lujo con un tema bastante interesante. Es un invitado muy familiar que es el primo de Aura. Es un abogado. Ya, luego nos quema, luego. Especialista en jurisprudencia médica. A ver, primeramente, licenciado Antonio Juárez Navarro, especialista en médico jurídico. Jurisprudencia médica, ¿no? Pues digamos que es en temas médico-jurídicos. Médico-jurídicos. Esto no quiere decir que si usted como paciente tiene un problema, acuda a él o también resuelven en los casos de paciente a médico. En algunos casos los orientamos, tratamos de orientarlos, sí nos buscan a veces. ¿Qué es un médico jurista, un jurista médico? Bueno, nosotros somos los abogados, en este caso que estamos especializados en los conflictos que hay entre médicos y pacientes, dicho de una manera muy O pacientes sencilla. y médicos. Pues sí, después en el orden que lo veamos, pacientes y médicos o médicos y pacientes. Generalmente cuando hay un caso en contra del doctor es cuando salen ustedes a salvaguardar la reputación, a salvaguardar la dignidad a lo mejor de la persona como médico, ¿no? Porque también de repente se van más a fondo de lo que es la profesión. O puede ser fiscal también, que es el que ataca, ¿no? El que está a favor del paciente en un momento dado, ¿no? Pues no, mira, la vía más usada sería la vía penal, en todo caso. Penal, civil y administrativo. Fiscal pues sería un tema con Hacienda, pero respecto a lo que preguntabas... Ay, perdón, no fiscal. El fiscal, o sea, ¿cómo se llama? Penal. ¿Cómo se llama el abogado? El que acusa... El que acusa, ¿cómo se le llama? Pues es un abogado litigante, digamos que es el... Pero hay uno La que parte acusa, acusadora. no, la parte acusadora tiene un nombre y la parte... Pues es que depende de la vía, por ejemplo, en la vía civil es demandante, en la vía penal es querellante o denunciante. Yo creo que te refieres al fiscal de acusación, por ejemplo, en el nuevo sistema de justicia adversarial, el fiscal de acusación es el Ministerio Público cuando acusa. Eso es a lo que me Sí. refería, sí. Sí, el fiscal, de hecho ahora las procuradurías cambiaron sus nombres por fiscalías. Y ahora se llama fiscal. Entonces no estaba yo mal, mira, hijito mira. mío, o sea, perdón, pero cuando Ángel Panther se equivoca, no Se tengo acaba por qué el mundo. saber. Graniza en Querétaro. Ay, porque yo no tengo la obligación de ser culta, que lo sé es otra cosa. Es solo un don. Es una atribución no Ya me voluntaria. estoy sintiendo mejor. Es un don divino que tiene aquí Ángel Panther, ya la conoce. Pero es muy interesante cómo... Es puro, Mira, soy una mira. echadora, ya saben cómo soy. Mira, primo, cuando no nos deje hablar, dale cojinazo. Vamos a compartir el cojín para eso, ¿vale? No, hablen ustedes. No, déjala, porque ahora no quería hablar y ya está hablando muy cómodo. Eso me da gusto. Bueno, para defenderme siempre me gusta hablar. ¿Tú sabías que...? Ataquémosla para acá. No. Hoy no. No, no, ya papachemos. Sí, hoy apapache. Pero ustedes sabían que en las últimas décadas del siglo XIX hubo más cambios en la relación médico-paciente que en los últimos 25 siglos. Claro, porque la evolución de la humanidad está organizándose dentro del equilibrio, dentro de la justicia social, ¿no? Sí, pero se mantenía un cierto nivel.
estamos hablando que en los años por allá, 500 años antes de Cristo, Era así o así. no se puede diferenciar realmente la ubicación en la que se encontraba el médico, el chamán y el sacerdote. Eran muy similares, muy simbióticas. A la persona que estaba encargada de lo que era la cuestión salud, su palabra era ley también incluso de la tribu, de la comunidad donde habitaba. De ahí luego pasa, se va de lado esas cuestiones sobrenaturales y viene lo que es la época del médico hipocrático, que ya empiezan a involucrar más un poquito la intelectualidad, pero se le seguía respetando a los médicos. No fue hasta 1965 que empieza esta revolución de darle un poquito más de derechos al paciente y cambia esa paternalidad que se le ubicaba al médico a una parte como asesor. Además, explícate lo que es un médico hipocrático y por qué hablas del tema. Los médicos hipocráticos, la diferencia que tenían fue que empezaron a vincular la parte intelectual, dejando de lado estas cuestiones sobrenaturales que manejaban los chamanes y los médicos. Los esotéricos. A partir de un juramento A partir del juramento. establecido para que el médico diera por hecho que era un ser bueno, un ser justo, un ser sano y que anteponía la justicia y la verdad. Y el bienestar. Y el bienestar de su paciente. ante todo. O sea, Juramento no es famosísimo. Es famosísimo, todavía hasta la fecha Hipócrates fue el que lo estableció. lo establecieron. Pero es bastante interesante. ¿Sabes qué se me figura, Angélica? Esta cuestión de cuando empezaron a dar el boom de los psicólogos y a darle más apertura a lo mejor a los hijos, de repente ya levantaban el dedo para señalar al padre, ¿no? Entonces de repente el paciente se termina subordinando demasiado a atender, a juzgar a lo mejor ciertas técnicas o una vida médica que realmente no puede conocer un trasfondo. Explícamelo en palabras más concretas. Mejor que te lo explique, yo creo que él sí me entiende a qué me estoy refiriendo. Sí, yo creo que lo que te refieres es Lo que la diva quiso decir. las divas quisieron decir. No, yo pienso que te refieres también mucho. Vivimos en una era en donde la información fluye y fluye de una manera exagerada. Hay sobreinformación, podemos así llamarlo. Sí. Tú ahorita ponle en el Google diagnóstico para la pancreatitis aguda, diagnóstico y abordaje para la apendicitis, no sé, y te van a aparecer 10,000 cosas y la mitad o más son temas subjetivos, pero esto inició de alguna forma y yo creo que es a lo que va esta diva, ¿no? Respecto al tema de que hubo un punto en el que antes de dejar de creer ciegamente tuvieron que empezar a ser cuestionados, ¿no? Había un punto en el que el padre decía, arrodíllate y vete hincando las corcholatas, o exagerando, y la gente lo hacía, pero después ¿Qué? ¿Perdón? ¿Arrodíllate y qué? digamos que las penitencias eran un tanto cuanto incuestionables, o la asesoría del sacerdote suplía a la de ahora el psicólogo, la asesoría del médico también. Sí. El médico no nada más era un técnico en medicina, como comenta acá la diva, realmente era un consejero, escuchaba al paciente y lo podía ver como una integralidad, un ente multifactorial. Y ahora se ha industrializado tanto la medicina que ahora se obliga a los médicos, por lo menos en México, a ver al paciente como un número. Y eso obviamente va dejando de lado el humanismo. Y el médico entra en una encrucijada en donde dice, quiero hacer una medicina humanista, entonces no la puedo hacer en la institución pública. Pero también si dejo a esos pacientes, pues ¿quién los va a atender? ¿Habrá otro médico? Sí. ¿No? Bueno, la medicina alternativa va por lo contrario recuperando todo lo que es la parte que se llama holística, que quiere decir integral, físico, mental, espiritual, afectivo Totalmente. y existencial del ser. Sí, es muy cool. En donde la medicina se ve desde una perspectiva de que la proyección de tu bienestar no solamente puede ser física, sino que puede ser una consecuencia de tu desequilibrio a nivel psicológico, a nivel afectivo, a nivel espiritual o a nivel existencial. Si tú traes fíjate, o sea, si te duele el pechito, que Pues, tienes casi de un infarto es porque De estás hecho, hay down de tu muchos vida. autores médicos que aseguran que la etiología o el génesis, el inicio de la enfermedad como tal,
tiene Psicosomática. Ajá, el 80% más de las enfermedades son psicosomáticas. Aquí en Querétaro tenemos una doctora que trabaja en el IMSS. Hace poco tuvimos el honor de entregarle un doctorado honoris causa precisamente por eso, porque en el IMSS empieza a incorporar temas holísticos, temas... ¡Wow, qué bueno! Ajá, imagínense ustedes que llegas a la consulta en el IMSS y de repente en vez de decirte, sí, siéntese, pásele, descúbrase, a ver, ¿cómo te sientes hoy? Vamos a ¿Por qué relajarnos, estás así? ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué no te arreglaste hoy? A ver, desde el ente, claro, tiene 15 minutos y eso está malísimo, pero ves a la gente salir de su consultorio llorando o riéndose, porque va un poquito más al sentimiento, al génesis, ¿a qué está detonando? Ok, iniciaste con niveles altos de glucosa, sin embargo, pues ¿qué te hace sentir triste? ¿Qué estás aguantando? ¿Por qué traes un dolor de garganta? ¿Por qué tienes infecciones recurrentes en vías respiratorias? ¿Por qué te duele el pecho? ¿Qué no estás diciendo? Exacto, Claro, ¿qué si no tú estás mandas al diciendo? paciente a la consulta de psicología o de psiquiatría, el México en el que vivimos, pues van a decir, pues sí, yo no estoy loco. Pero la verdad es que yo creo que vivimos en un México en el que deberíamos de tener atención Muy extraño, multidisciplinaria. porque nuestros antecesores, estamos hablando de las culturas prehispánicas, volvemos a lo mismo. Ellos también creían que las dolencias físicas ya era lo último de la señal para terminar, el cuerpo avisaba que algo estaba pasando de manera interna. Sí, Así es. es una Entonces, proyección. viene nuestra un historia. desequilibrio. La sociedad ha desvirtuado esa cuestión. Y se ha negociado, se ha hecho un super negocio con la salud. De Una hecho, industria. la industria de la medicina alópata es tremendamente asquerosa, verdaderamente. Yo podría decirte que yo estudié medicina alternativa en España, ¿no? Y muchas de las cosas que nos mostraban era que había medicina alópata, bueno, y ustedes lo saben, que te cura una cosa pero te desequilibra otra. ¿Para qué? Y había incluso hasta... Como el buen mecánico para que regreses en cierto periodo de tiempo. Y te dan una escalera de medicamentos para esto te va a curar esto, pero esto te va a curar lo que esto te va a provocar, y esto te va a curar lo que esto, y esto te va a provocar, y esto te va a curar lo que esto, y esto Una te va a cadena. provocar. Una cadena de medicamentos que te hacen adicto, y hay, desafortunadamente, la gente mayor es la que más adicta es a lo que el mediquito diga, a Lo que el pasa es doctor. que el cuerpo se acostumbra muy rápido. Yo, por ejemplo, Sí. padecí mucho de niña, entonces, ¿qué pasó? Yo entro ya un periodo antes de la preadolescencia, que a partir de ahí, para mí la penicilina no me hace, es como tomar dulces. O sea, yo no puedo recibir penicilina porque realmente no tiene Tienes resistencia Tengo bacteriana. resistencia completamente, porque la generé de tanta penicilina que en alguna etapa de mi vida pequeña me tuvieron que dar. Tú nos contaste en algún programa que tú no tuviste Vacunas. ninguna vacuna. No, pues yo no tuve vacuna. O sea, defensas en un sentido, pues, preventivo. Y mis que hijos son las vacunas. tampoco los tuvieron. Pero Yo eso estoy es muy poco de interesante, o sea, hasta qué punto la cuestión psicosomática del poder de decir yo no me voy a enfermar de esto también tuvo que ver, porque imagínate que no pusieran vacuna contra la poliomielitis y contra el sarampión y contra todo lo que se les pone, ¿no? Mi mamá me decía algo muy, bueno, y es que lo que mi mamá decía, eso era, ¿no? Entonces mi mamá siempre, ¿no? Y Yo- es. No te vas a y es. enfermar. No, ella decía, bueno, es que yo no puedo concebir que estén queriendo que compremos esto cuando las mujeres en el cerro viven perfectamente y no tienen acceso a nada, ¿no? Entonces ella siempre hacía esa vinculación, ¿no? Entonces tú decías, ah, pues sí es cierto, o sea, hay personas que no requieren de eso y viven felices toda su vida. Entonces decías, ok, como que le encontrabas la cierta lógica al respecto. Eso fue lo que yo le creí. Yo le creí a mi madre, Interesante. por ende mis hijos tampoco pasaron por vacunas, no las necesitaron mucho. Pero la cuestión psicosomática sí tiene mucho que ver, porque como dice el abogado, ¿no? Aquí el abogado. Ay, Cuando ya te voy a tú empezar a en hacer un momento ojitos, dado, no, ahorita no estoy ahorita de humor, creo que me siento así realmente, no me siento muy bien hoy, he tenido un golpe de la vida duro. Entonces, ¿en qué estábamos? el abogado. Mira que bien se me ven estos lentes. Black Panther con lentes de oro. Ay, son de No, oro. pero parecen. Los pinté. Oye, están lindos, ¿eh? Oye, están lindos tus lentes, papi. Mira nomás. A ver, déjame ver. Mírala. Ahí va a Les enseñar parece la pechuga y a pantalla. dar beso a la cámara. Ay, pero qué pechuga yo. ¿Quieres ver en las tomas? Vean los programas, las repeticiones. ¿Cuál pechuga? Ángel Panther no tiene, bueno, sí tiene ahí. No ve Pero por los lentes. Está lindo, ¿no? No ven, porque sin Me encantan los lentes. ¡Ay, me desnalgada! Siéntate. Bueno,
¿qué importa? Bueno, pero ya se siente mejor. A mis Ya, adorados ya les vi. gusta verme de cerca, ¿verdad? Bombones. Ay, pero hoy no me siento bien. Ay, me siento Es mal. Sí, psicosomático. es Usted psicosomático. solita lo dijo. No, sí, es cierto, hoy estoy en un estado de Y necesidad también es afectiva. cuestión de uno mismo Ahora- también cambiar. Tengo necesidad afectiva. Ok, no. Está ocupado. Todo queda No. entre familia, dice No. Aura. No. ¿Eres casado? No, pero tengo novia. Ay, mira, en serio, se tiene que ver que está este hombre. Mira, cuando me dice, no soy casado, pero tengo novia, ¿y qué crees? Yo sí. Sí, es Tengo casada. novio y no Y tengo. también soy casado. Ay, Ah, no. casada no soy yo. Pero estoy lista para volverme a casar. Lo que pasa es que no he encontrado el candidato. El Black Panther. No sé si existe en este planeta, la verdad. Santo. Pues la película está muy buena. Yo ya la vi, está buenísima. Está buena. Está Sí, sí, buenísima. está buena. Bueno, está buena como introducción para lo que viene a ser la siguiente película, que es la de Infinity War. Pero a mí lo que me encantó fue el empoderamiento de la etnia negroide. ¿Tú sabes lo que le dieron esta película a nivel de inconsciente colectivo? Fue lo mismo que le dieron en su Sí. época a los cómics, porque los cómics O en esa sea, historia ya tienen muchísimos años. Sí, atrás. pero aquí están hablando de que y te De dejan la un poco- supremacía, de ¿no? la supremacía de la raza negroide, o sea, de la etnia Sí. negroide. Porque a nivel médico, precisamente hablando del tema, ustedes saben que tiene mucho más, por ejemplo, grosor el tejido Ocio. en todos sentidos. ¿No? El tejido óseo, el tejido muscular, el tipo de la piel, por ejemplo, tenemos de epidermis, dermis e hipodermis, y es más gruesa la hipodermis y la Ajá. dermis, Sí. epidermis y dermis de la raza negroide. Por eso tienden a desarrollar tanto músculo, sus huesos son mucho más fuertes. Y El- genéticamente son... Por eso son más gruesos y más desarrollados. Pues sí, tienen Ok. mucho. Inclusive, mucho- por mucho ejemplo, interés para en los que nos eso. gusta bucear, la raza negroide, o digo, la gente morenita, por decirlo así, los derechos humanos ya están Sí, están muy de moda. Digo, pero hablando de su etnia, No, como bueno, dice son la- morenitos, negroides. Tú no has visto los azulitos de África. Yo he estado cerca de Sí, gente. los conozco. son Yo Pero bueno, conozco- ellos, son por ejemplo, negroides, tienen negroides. ellos, por ejemplo, te dicen, te explican la gente que, los instructores de buceo, Ujú. ellos no flotan tanto como nosotros. Su Son más compresión densos, física son más densos. sí. Ajá, Sí, entonces porque ellos no electromagnéticamente. flotan tanto. Y curiosamente desarrollan grandes velocidades, porque también hay muchísimos medallistas en cuestión de velocidad, Sí, bueno, porque son porque- más densos. Y más que nada porque tienen mucha musculatura o sea, ¿cómo decirte? Sus tejidos son más fuertes, más densos, pero a nivel de psicomorfología, la morfología del músculo es más concentrada, ¿sabes? Como mucho Más densa. Muy densa, entonces tienen más fuerza, guardan más poder. Es Black Power. Black Power, yo te digo. A mí Y me ojalá encanta. me hubiera topado con uno cuando estaba soltera para investigar el Black Power, Yo he porque sí es muy conocido- famoso he ese conocido. Black Power. Bueno, pero tu otra diva puede seguir investigando, porque Sí. ya nos dijo que no está casada. Yo me enamoré de uno, fíjate. Me pasas el reporte de un por chico escrito, africano. fotografía, todo el dato, por favor, O sea, detallado. en París. tienen que hacer un programa. Y yo conocí Dimos. un negroide en París, un chico muy guapo, pero nada más, no pasó de amor platónico. Pero era el gerente de un hotel muy bueno en París. Yo cuando lo dije, "Oh, me vuelvo a casar". Era hermoso el tipo, te lo juro. Te lo juro, era un tipo negroide altísimo, pero con una elegancia. Yo conocí uno en una cuestión más cultural, de hecho No, estuvo... prima. Y no dejé de ir a ese buenísimo. restaurante, platiques. pero nunca se me hizo. Cálmate, ¿Qué lo pasó? que yo conocí ¿Y una ya empezó a platicar? Ella Sí, es casada. Pues sí está casada. Pero es que no Quedó me en el deja pasado, terminar. Acaba de pasar la cuestión esta del Festival de Culturas aquí en la ciudad de Querétaro. Ay, sí. Estuvo padrísima, me fui de chismosa allá a Sí, ver y está conocí bonita. precisamente a gente de República Dominicana, de África, de todos los lugares. Ya vi unos negros preciosos, pero con su indumentaria de Se les verdad. llama gente de color, Clase. no se les dice negros. Negroide. Negroide es una cosa y negroide, Bueno, y negroides. negros es otra cosa. Pero estaban preciosos porque traían todo lo que era su indumentaria, de verdad, de cada representativa de cada uno de su Africanos. país. Precioso, o sea, me tomé una foto con él porque de verdad que estaba increíble. Y esas musculaturas, qué cosa más bella, cosa. Bueno, qué yo nada cosa más vi más sus bella. pies y dije, oh my god. Sí, tiene una predisposición a
se les da mucho el baile, tienen unas voces impresionantes. Sí, las voces. Son muy inteligentes, en realidad hay muchos de los filósofos, pensadores, líderes de masas, pues tienen estas características, ¿no? I have a dream. Pero nos desviamos a la era Bastante. negroide porque hablábamos de la medicina, ¿no? Todo para acordarte de París. Todo para acordarse de su negro en París. Imagínate nada más. Dios mío, Black Panther. Era un chico guapísimo que nunca se me hizo Ve, olvidar. Pasó o sea, de la ya, Pero tristeza no deje de ir a ese al brillo en los restaurante. ojos. Black Panther, ¿estás? Es Bueno. más, ya no sé si es la luz o tu O brillo su de los rostro. ojos. Para eso Estás sirven como las enamorada. anécdotas. Pero bueno, Yo estoy recordar enamorada es del vivir, amor. ¿no? Estoy enamorada del amor. Eso sí. ¿Qué tan complicado ha sido defender a los médicos? Porque normalmente las personas tienden, incluso ya últimamente a ir hasta predispuestas a la sala de espera, a confrontarse a lo mejor con el médico. Fíjate que, o fíjense que ha sido un tema muy complejo, porque en realidad es cierto, nos ha tocado vivir esa parte, primero, de la fractura en la comunicación y en la confianza que hay entre el médico y el paciente, de ambos lados, obviamente. La industrialización que ya platicamos. Pero también nos ha tocado la parte de que, bueno, al final cuando llegas a un ministerio público a dilucidar una controversia derivada de la atención médica, los ministerios públicos están acostumbrados a tratar con delincuentes hasta cierto punto. O sea, lo que el abogado quiso decir, porque esos términos son como así como muy domingueros, ¿no? Pero el abogado quiso decir que cuando el médico abusa, Es la traductora. o sea, cuando el médico abusa, se han encontrado con gente que verdaderamente puede ser médicos que son maleantes, verdaderamente. No, esa no es la traducción literaria. Lo que el abogado quiso quiso decir es lo que mi que primo quiso decir es que, el Ministerio Público solo trata con delincuentes, entonces cuando generalmente están acostumbrados a tratar con gente pues, que están ahí acusados por violación, por homicidio, por lesiones en riña, otro tipo de delitos. Pero cuando llega una persona de bata blanca que a lo mejor se ha formado 15 años para poder ser un traumatólogo y aparte subespecialista en artroscopía, por ejemplo, pues también están acostumbrados a ese trato los MPs o los fiscales, pero el médico no. Entonces ha sido muy complejo tratar de hacer un engranaje entre la autoridad y nuestros médicos, y por otro lado también empezó a ser muy atacado el gremio médico en medios de comunicación masiva. Y fuimos los primeros, a lo mejor va a sonar presuncioso, pero no pretendo eso, en empezar a contrademandar por publicaciones calumniosas, con independencia de si se tiene razón o no. Pues el Código Civil Federal ha hablado en el artículo 1916 desde hace muchos años, reguló esta parte del daño moral. Entonces empezamos a hacerlo porque fue tanta la afección, imagínate, que un médico al cual ni siquiera han demandado todavía, o que a lo mejor no tiene razón, empiezan en los medios de comunicación a acusarlo públicamente. Entonces ese médico ni siquiera ha tenido oportunidad de defenderse, ni siquiera sabe si tienen razón o no, pero ya todo el mundo lo conoce como negligente. Se empiezan a destruir una carrera, una vida. la vida, los sueños de una persona que ni siquiera ha sido juzgado. Entonces, tuvimos esta faceta, perdón, sí fue muy complicada. Y yo creo que ahora hemos visto los beneficios. Nosotros tratamos de capitalizarlo de esta manera. Creemos que nuestro objetivo como abogados defensores de médicos no nada más es defenderlos, también es capacitarlos, es invitarlos a humanizarse, invitarlos a retomar esa esencia del médico que es ayudar, que es dar de sí, que es lo que hablábamos, escuchar al paciente, y también al paciente buscar que se enfoquen en aquel ser humano que estudió para ayudarlos, que es muy difícil porque están de acuerdo que llegas a una sala de espera en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, Sí. y aplástate ahí 5 horas, y aparte te ve feo el guardia, y aparte muchas veces, Sí. no siempre, porque también las hay muy, muy buenas, las asistentes médicos, hay gente muy linda, pero muchas ya están también hartas de ver tantas personas y ni te voltean a ver. Entonces cuando el paciente llega a ver al médico, el paciente ya está harto y ya llega predispuesto, y ya llega con una imagen de un médico que además muchas veces por estar saturados y por rentarse en una institución que les obligan a ver a un paciente cada 15 minutos, pues de pronto ni siquiera lo voltea a ver. Entonces, obviamente el paciente detona, y no es que lo esté justificando. Por el otro lado también tenemos a un ser humano que se ha formado por lo menos 10 años, que es un especialista, por ejemplo, en medicina familiar, y que está ante un ser humano que tiene 15 minutos para
tomarle la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial, la temperatura, hacer un interrogatorio y una inspección física por aparatos y sistemas. Se nota que no ha Y sido no va a al alcanzar. IMSS, ni al IMSS, ni al Seguro Médico Popular. No, claro que he ido. Pues, Ay, papi, porque sabe usted que todo eso te lo hace anteriormente una enfermera. Cuando usted entra a ver al médico, todo eso ya lo hizo una enfermera. no siempre. Sí, yo siempre he ido al Seguro Popular, no, porque yo no. sí utilizo el Seguro Popular. Bueno, le voy a decir una cosa, Black No, Panther. no siempre. Míralo, No míralo, siempre, míralo. no me está siempre agarrando la tienen, piernita, ¿eh? fue la rodilla. No siempre tienen baumanómetros para tomar la temperatura. Muchas veces el médico anda consiguiendo, ay, no hay, ay, déjame pedir. Y eso sí me ha O sea, tocado a mí. Manómetros toman el termómetro, ¿no? No, baumanómetros para tomar la tensión arterial o termómetros para tomar la temperatura. El Y a mí sí me estetoscopio, tocó. yo quiero que me digan un solo médico al cual se lo haya dado la institución, pues ellos lo llevan, ¿no? No, el estetoscopio es la cosita redonda que te ponen en Sí, el pechito. esa la llevan aquí. Y en la Eso sí espaldita. lo tiene el médico. Pero sí tienen cierta cantidad Sí te de escuchan tiempo los medido. pulmoncitos y el corazón. Ah, no, sí, o sea, eso está regulado internamente. Pero también, por ejemplo, hay una norma oficial mexicana, la 004, que habla de qué debe pasar en la consulta o qué debe tener la nota. La obligación del médico es poner frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y tensión arterial. Y si no hay enfermera para que tome los signos, ¿de quién es la obligación? Me lo han preguntado. Oiga, pero es que no tengo enfermera. Ni modo, papi. Usted tiene que tomárselos. ¿Por qué? Pues porque su obligación es que estén en la nota. ¿Por qué? Porque si algo Porque a lo pasa- mejor el paciente o la paciente viene con un dolor de garganta, ¿no? Dice, ah, bueno, vamos a revisarla. Pero ¿qué sucede si aparte trae un cuadro hipertensivo? Que la paciente ni siquiera se ha enterado y le dolía la cabeza y no dijo, o no le dolió, y saliendo de ahí tiene un derrame cerebral. Entonces, el médico tiene que checar los signos, tiene que verificar que se hayan checado. ¿no? Y claro que debe tener el apoyo de enfermería, pero no siempre lo hay. Y lo que me estoy dando cuenta es que usted como abogado tiene que saber también de medicina, por lo que estoy viendo. Por supuesto. ¿Qué fue primero? Porque yo creo que más que nada también has adquirido el conocimiento de la parte médica en relación con todo lo que estás conviviendo, ¿no? Todo lo Claro. que Sí. ¿Y cuál es la obligación ética del médico? ¿Cuál es la obligación ética del paciente? ¿Y cuál es la obligación práctica del paciente, Muy del interesante médico? pregunta, ¿eh? Y la- Muy interesante. Y la obligación De todos. del paciente, ¿no? Claro. O sea, una parte es la parte ética y la otra práctica. Mira, hay un reglamento, se llama Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. El artículo 9 de ese reglamento dice, la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Apúntenlo. Estos principios científicos y éticos pues son la literatura médica universalmente aceptada, las normas oficiales mexicanas, hay algo que se llama guías de práctica clínica, hay un catálogo que se llama Catálogo Maestro para la creación de guías de práctica clínica. Okay. Hay un comité para la creación de guías de práctica clínica. De hecho, hay otro centro que se llama CENETEC, que es el que debe de aprobar de manera multidisciplinaria las guías. Entonces ahí te van diciendo, y es parte de la industrialización, porque dicen, por ejemplo, guía de práctica clínica para el abordaje de la patología apendicular en el servicio de urgencias, para cuando tienes datos de apendicitis. ¿Qué pasa? Que un paciente dice, es que se equivocaron, me operaron y no tenía apendicitis, no tenía nada, fue una negligencia. No, tú lees esa guía y dice que cuando tienes los datos característicos de la enfermedad, lo seguro, un cuadro apendicular franco en donde hay leucocitosis por laboratorio, donde tienes fiebre por más de 24 horas, que no sé el manejo, donde tienes rebote, dolor localizado en el área periumbilical que se irradia fosiliaca derecha, es rebote positivo, que no es un dato así indubitable, pero cuando hay varios de ellos, 3 o 4 por lo menos, y son recurrentes en las primeras 24 horas, la conducta segura es operar. Hay, y siempre ha habido, un 20% de probabilidad de que no tengas nada. Pero si no te operan, hay una probabilidad, 80% de que te puedas hasta morir por una peritonitis. Es más riesgoso el quedarte con la duda que el entrar a operación. Yo les cuento Así es. una anécdota que me sucedió en Marbella. Mi niño, bueno, yo tenía en la plaza de Marbella un puestecillo de corazones de cristal y ángeles, y ya sabes, ¿no? Lectura del oráculo y todo el rollo. Entonces mi niño jugaba en el parque y la playa de Marbella era muy bonita, pero muy fría en invierno. Entonces, de repente empezó con unos dolores
tremendos en la parte en la parte izquierda, la parte derecha es donde tienes el apéndice. Ajá. Se empezó con unos dolores tremendos y una fiebre tremenda. Bueno, ustedes lo tendrán, yo ya no. No, pero ¿Por qué no discrimina? pero escucha, Ni su hijo ni el mío. me lo llevé al hospital de Marbella, me lo ingresaron por un cuadro peritoneal, ¿cómo dijiste? Apendicitis. Para esto, el niño estaba tosiendo y tosiendo y tosiendo y tosiendo, y yo le dije, oiga, ¿cómo puede ser peritonitis? Es que tiene fiebre, apendicitis, ¿no? Es que tiene fiebre, le tiene dolor aquí en la parte de La fosa ilíaca derecha. Exactamente. Y entonces ya estaba a punto de entrar a quirófano, mi niño, cuando le dije al doctor, antes de hacerle la operación, antes de autorizar la firma de que me lo pueden matar sin problema, porque te hacen firmar de que tú eres responsable de que si te lo matan es cosa tuya, ¿no? Y dije, antes de meter esta firma quiero y exijo que le hagan una radiografía de los pulmones. Porque yo pues estudié medicina alternativa y de alguna forma me di cuenta que el cuadro no estaba al 100% para la apendicitis. Y el médico, bueno señora, le digo, si no firmo, háganle la radiografía de los pulmones. Tenía neumonía y una inflamación del pulmón derecho en la parte baja. Señora, perdón, es que, discúlpeme, perdóneme, pero es que tenía neumonía. Váyanse a chingar a su madre, perdón, se me fue. Pero usted sabe lo que representa, que estaba a 5 minutos de ser metido en un quirófano, mi niño, por un cuadro de apendicitis, que no era apendicitis, y tenía fiebre además altísima. Es un hecho que todo ese ambiente que hay alrededor del paciente definitivamente oxida, y es un hecho. Y chútate cuando son estas habitaciones compartidas, porque estás todavía con el dolor del de al lado y la familia del de al lado y el otro, y a veces son hasta 3, 4 camas y familias con Qué bueno que dolencias. fuera una habitación compartida, ¿no? En muchos casos hay en una misma sala 4 o 5 personas y hay 4 o 5 historias de gente sufriendo, llorando. Y la sientes y nada más ves cómo se va uno y ya no regresa. Dices, no, o sea, es muy pesado. Vivir requiere de voluntad. Totalmente. Sí, totalmente. Amor a vivir, amor a las cosas, a la vida. Pero también por otro lado quiero comentarles una cosa aprovechando esta amable invitación. Primero darles las gracias y segundo, también el médico vive en duelo, ¿eh? También el médico ve pasar un desfile de personas que no puede ayudar, porque imagínate cuando le dicen, es que no tengo dinero para el medicamento. Ok, a lo mejor ayudas 1, 2, 3, 10 veces, no sé, pero siempre no puedes, y a tantas personas. Bueno, en México sobre todo eso es lo que me levanta, te juro, la injusticia que hay en el servicio médico social es que yo soy candidata a diputada, ¿sabes? No, pero felicidades. Gracias, pero felicidades, señora diputada. Pero yo te cuento que si yo gano, es en serio, una de las iniciativas de ley que quiero proponer es que el mismo sistema de seguridad médica que se da en el seguro médico popular o seguro social o ISSSTE, se le dé también a los servidores públicos en general, porque no es posible. Para que un servidor público vaya al seguro popular y Exacto. te diga, no lo podemos atender, ¿qué cree? Eso no lo cubre. Porque ¿sabes Así qué es. pasa? Cuando los servidores O públicos... permítame tantito, retírese, ¿no? Sí, ahorita, ahí Cuando su paciente espérenme, está muy mal. como 2 horas, ahí espérenme. Eso Ahí no es cuando el urgencia. servicio médico en México y el servicio verdaderamente social va a mejorar. Ah, Cuando bueno. los servidores públicos se den cuenta, Acabas lo de que decir están, algo muy de lo que importante. están De hecho, ellos asegurando. se porque- está desmantelando el sistema de salud pública. Desde el 2004 se han venido firmando acuerdos por el Estado mexicano para el desmantelamiento de las instituciones. Lo cual es muy malo, sí, en esta fase, porque medicamentos para crónico-degenerativos ya no hay. Diabéticos. Laboratorios ya no les hagan porque no tenemos lana. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué creo yo que van a hacer o que están haciendo? Lo están tronando como tronaron las 600 empresas que se privatizaron durante el salinismo, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí. Pues primero las tronamos, luego hablamos muy mal de ellas, ya que la gente las perciba malas como Telmex, las privatizamos y ahora Telmex, pues hazme el favor con Carlos Slim, ¿no? ¿A qué voy? Es muy rentable la salud, Sí. es uno de los rubros a donde más se destinan recursos que se administran muy mal, por cierto, pero si vamos a dónde va todo esto, en algún momento cuando esto explote y realmente hay una crisis humanitaria, la gente va a empezar a valorar al médico realmente. La gente va a extrañar, o vamos a extrañar, estos servicios de salud, pero todos estos políticos, Porque ya no que vamos a obviamente, tener acceso. a lo mejor ellos, exactamente, a lo mejor ellos sí tienen acceso a atenderse en otros países, pero no todos.
muchos de ellos terminarán en manos de algún médico. Bueno, países y hospitales privados, que tú entras a un hospital privado, corazón, y como dicen, te tusan toda tu cartera de dinero. Mira, yo conozco gente Claro. que se ha venido abajo por una enfermedad que vino de un pariente y de repente le dan a tu abuelita, a tu madre, a tu hijo, a tu prima, lo que sea, cáncer. Tú sabes lo que son las quimioterapias, tú sabes lo que son, y Sí, si no por tienes un supuesto. seguro médico, hijo mío, Es o imposible, te mueres, no hay fortuna que alcance. No. o tienes que vender casas, Si terrenos, no tienes la coches posibilidad para poder... económica, es una se te sentencia de muerte, nada más el simple diagnóstico. O sea, ya ni siquiera tienes opción para un tratamiento. Bueno, pero ahí entramos, perdona lo que decía Black Panther hace ratito. El Me tema, encanta que me diga Black Panther, porque en Sí, realidad sí, soy sí, Blue es Black Panther. Mira, soy ¿Eres black o blue? Blue Panther. Black. Soy Blue Panther. Ah, bueno, Yo eres sí black soy y blue. blue. Ya, blu, blu. de la parte de la industria alópata. Es decir, Sí. ayer estuve con un médico de aquí de Querétaro, bueno, es de Guerrero, pues está aquí en Querétaro, luego se los voy a presentar y si quieren lo entrevistan también. Es un médico que ha escrito 4 libros, pero uno de ellos muy enfocado al tema de cáncer. Y él habla, pues yo a mis amigos los veo guapos, aunque no es mi tipo, pero es porque yo lo quiero mucho. Es mucho más fácil que Ángel Panther lo quiera. Es que no entrevistar. traemos a cualquier personaje a la cama. No. Tiene ¿Puede que ser Black Ángel Panther o solo Ángel Panther? Ángel Panther. Black Ángel Panther. Ay, Black Angel Panther. Mira, Black, no, Black eres el primero y el único que me ha dicho Panther. Ah, Black. ¿por qué andas así? Black Angel Panther, ¿qué tal? A veces, porque hoy andas como... Hoy ando- no, ya me estoy levantando ya. Bueno. Gracias a tu energía, porque tienes muy buena vibra, me estoy levantando. Es que andaba súper down, me peleé con mi hijo. Bueno, pero a ver, ha escrito 4 Ha libros. escrito 4 libros, uno de ellos se ha publicado en 40 países, el otro se publicó, ya está en fase de traducción al portugués y al alemán. Pero, ¿sabes qué es muy interesante? La parte de cómo él aborda y ve el cáncer. Él está en contra de quimioterapias, de radioterapias, y él ha tenido la oportunidad de varios casos ya publicados de revertir algunas fases de algunos tipos de cánceres a partir de la alcalinización de las células. Él se mete mucho al tema celular, al tema de la medicina regenerativa y tiene estudios bien fundamentados que de hecho no nada más son de él, están fundamentados en varios premios Nobel, desde muchas cosas médicas que ha hecho, pero lo que voy es, claro, él lo que dice es la industria alópata es la única que no quiere que esto pase. ¿Sabes cuánta derrama económica multimillonaria hay Sí. por el tema de cáncer, por el tema de quimioterapia? Si no de se encuentra la Muchas cura es enfermedades. porque las farmacias dejarían de vender, ¿no? No, bueno, las empresas farmacéuticas Sí, sí, sí. y los médicos, mira, yo tengo, no te cuento quién, pero un médico, un oncólogo muy famoso, yo le dije, doctor, pero es que el cáncer en realidad es una proyección que el paciente puede curar, autocurarse. Y me dijo, si tú empiezas a promover eso, me voy a morir de hambre. Así me lo dijo. Pero es una realidad. Es una realidad. Pero tú puedes autocurarte. De hecho, todas las enfermedades, en ese 90% psicosomático, a través del poder de la mente y decir, momento, atizar a su Mauser todos los problemas y yo estoy bien. Y estoy Y primero estoy que bien. nada. O sea, regresar a tu centro de poder. De No hecho, es- una no de es las cosas fácil, que no él es ve fácil, mucho, ¿sabes? aparte de la parte médica, de la parte nutricional, porque al final hay que quitar azúcares, Sí, hay que sí. oxigenar a las células, hay Sí, que hay que moverse. quitar la acidez, porque de hecho la quimioterapia acidifica o provoca más acidez en la célula. También es la parte de la etiología, de la emoción, también es muy importante. Porque si el paciente no perdona, eso que lo está haciendo, realmente se va a morir. Sí. El perdón es el agua maravillosa que limpia el alma. Fíjate qué importante. Te perdono, mi amor, porque no sabes lo que haces. Claro, y perdonarse a uno Ciertamente. mismo a veces es más difícil. Perdonarse a uno mismo es más fácil. Luego Perdonarse a uno traemos carguitas ahí encima, suéltenlas. Podemos empezar desde uno mismo, ¿sí? O sea, a veces perdonar, pero si no te perdonas a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a los demás? Sí, pero bueno, perdonarse a sí mismo, ¿en qué sentido? Porque, o sea, ¿a qué te refieres con perdonarse a sí mismo? Porque tú puedes ser un hijo de tu madre y empezar a pisar a medio mundo y perdonarte, tú te sigues perdonando y sigues siendo un cabrón. Perdónate. no, Mira, el Y problema hoy he es, hablado cosas feas, ahí el ¿eh? problema es la incongruencia, ¿no? Exacto. O sea, si digo, es ¿Qué la quiere- gente ¿qué que es quieres mala. decir con perdonarte a ti mismo? Porque yo no estoy tan de acuerdo en eso. Somos ¿no? jueces muy duros con nosotros mismos y la estructura afectiva se forma de los 0 a los 9 años y ahí se reafirma y se aloja en el subconsciente. Entonces de pronto nos enseñan
con ciertas cosas, por ejemplo, no te levantes de la mesa hasta que no comes. ¿Quieres Y justo? te voy a poner un madrazo si no haces tu tarea. Entonces el amor es con maltratos, con madrazos, es con amenazas, es con La chantajes. disciplina te están empujando. Entonces de grandes resulta que queremos tener una pareja bien, pero nuestro subconsciente nos ayuda a elegir gente que nos controla, gente que nos maltrata y vivimos en incongruencia y entonces empezamos a culpar a todo el mundo, pero también a nosotros mismos. Y el perdón a nosotros mismos es, primero, yo creo, yo sí lo veo, aceptar que nosotros somos lo más importante en nuestra vida y que nadie puede dar algo que no tiene para dar. Es decir, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Puedes dar amor. Si tú no te perdonas a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a los demás? Si tú no te quieres, ¿cómo vas a querer a los demás? Si tú no te tratas bien a ti, ¿cómo vas a ¿Cómo vas tratar a bien a tu tratar a los entorno? demás? Totalmente de No. acuerdo. Y sobre todo, si tú no estás bien contigo mismo, tú no puedes No proyectar puedes. luz, amor y darla. Así Porque pues no puedes dar lo que no tienes. Y muchas personas que te manejan, te vuelven a meter la culpa, es decir, no, eso es egoísmo, o sea, si No tú seas te egoísta. consideras a ti, Así es. Ayer te me lo entrevistaron y meten les otra vez la decía, el culpa. pueblo de México y el pueblo latinoamericano tienen el inconsciente metido, lo de amar y sufrir, querer es gozar, y eso es Sí, una estupidez. es una- Por culpa de José sí, José. Por culpa Móndrigo insensato. de Chepe Chepe, De o sea, verdad, por pero tú Dios. sabes que eso es algo Sí. que tenemos muy metido en el Está sentido, arraigadísimo. debemos de ser masoquistas para El- poder si no amar. sufres no es amor. Así es. Oye, pero qué Va, fastidioso. siguen de las novelas, nada más chécale. Entre más dramática, mejor tu historia de amor. No. Así es. La madre tiene No. que ser, la madre tiene que ser ¿qué? Malvada. Mártir. Mártir todo el tiempo. Porque si no es mártir, es mala madre y la madre no puede poner al hijo y decirle, te me vas al De hecho, hay un carajo. término, la madre abnegada. O sea, imagínate, ¿no? Sí. Cuando dicen, oye, es una mujer abnegada, es una madre abnegada. O sea, te refieres a una persona sumisa, triste, que le encanta que la Y ahora los lastimen. chamacos estos, los móndrigos milenios, que son unos sinvergüenzas muchos de ellos. Oye, yo tengo pacientes. Lo que pasa es Tengo que es pacientes lo que te que digo. sus hijos golpean a las madres. Los empoderó. ¿Quién los empoderó? La sociedad. Lo que pasa es que dan la información. Sí. En teoría es muy buena, pero la dejan suelta. Y entonces se propaga, se dispara y se descontrola. De Claro. repente le dices, el niño tiene derecho a hablar y expresar que algo le pasa. Pero lo dejaron suelto y entonces de repente el niño ya te juzga, ya te critica, ya te delega y la institución ampara la conducta. No, y deja de eso, que también con esto de que los milenios ya son hijos del chip ¿cómo se llama? De las redes sociales y de la multimedia, tienen acceso a una información impresionante. Sí. ¿Qué pasa? Que ya se sienten sabios, se sienten súper dotados. Todos lo saben. Y todos lo saben y no respetan nada, no tienen leyes, no están respetando reglas. Dicen, pero si, ¿cómo me vas tú, madre? ¿Cómo me vas a callar a mí si tú no sabes lo que yo sé? Y te quieren educar estos móndrigos insensatos. Eso va a la par de... Y hay una porque falta de respeto fue entre al los mismo hijos y tiempo en donde también fue el boom del padre amigo buena onda. Sí, pero se Fue ha muy a la par. distorsionado por esta cuestión que te digo, que el hijo se ha empoderado Yo demasiado. creo que es una distorsión porque, mira, venimos muchos de nosotros de generaciones de padres en donde, hey, soy tu madre. A ver, Dictatoriales. a mí no Sí, me interrumpas. con a mí la no me mirada, a con ver, la a mí mirada. no se me cuestiona. Lo cual yo creo que también, no sé, ustedes consideran, yo creo que está muy mal. Pero muchas de las personas dijeron, yo no quiero esto para mis hijos. Entonces tú contéstame. No, tú sí. Claro, una cosa es que te cuestionen y que tú contestes y otra cosa es que te falten el respeto como hijo. Como dice Aura, Exactamente. el hijo amigo o el padre amigo se Y no pone distorsionó. líneas ni límites. distorsionó. Exacto, se distorsionó la imagen del respeto y de repente estos móndrigos insensatos hasta te pueden maldecir. Sí, no, te meten hasta el ¿Qué sofá. le darías tú a un hijo que te maldice? Porque yo conozco y tengo pacientes de hijos que les golpean a las madres y que las han dejado ¿Qué en le la darías? Yo le escuela. daría la espalda, además de un putazo. Sí. No, y es que te lo No voy a sea vulgar, decir. no sea grosero. No, es que te lo voy a compartir. Y a mí no me mortifica decirlo porque, para empezar, no me escondo de lo que hago normalmente. Pero yo lo comparto mucho con mis mamás amigas, en el sentido, cuando mi hija tiene 11 años, entró en ese juego de la rebeldía, de las amigas, y como yo también había sido esa parte de mamá buena onda de enseñar a mis hijos a expon lo que necesitas, platicamos, me dices y todo, de repente a los 11 años voltea y me contesta con una grosería. Y entonces yo volteé, me acuerdo que la miré a los ojos y le dije, primera y última vez, ¡zas!
Le di una cachetada. Me pegaste. Sí. Pero ¿qué pasó? Fue la única vez que lo tuve que hacer. A los 11 años. Y se lo dije así. A los 12 otra vez, a los 13 otra vez. No, fue la Las primera. próximas fueron patadas. Fue la Ah, primera y única vez que yo tuve que dejarle claro que podía hablarme de todo, hasta de una queja con respecto a mí, pero había formas. Había formas y límites. Había formas y límites que no iba a permitir que ni ella ni sus hermanos Rebasaran eso contigo rebasaran. como mamá. Exactamente. Entonces, y fue una sola ocasión y de ahí en adelante, ¡zas! A mí me dolió mucho como madre. Claro. Me dolió mucho la actitud de ella y el golpe que le tuve que dar. Hay que marcar un límite. Pero de ahí en adelante ya no tuve que volver a marcar el límite. No, y además ya tenían edad para saber lo que era. Digo, pues si Por te lo dice un niño que supuesto, está repitiendo tenía de 5 11 años, años. a ver, hijo, Claro. ¿a qué te refieres? ¿De dónde aprendiste eso? Sí, sí, Eso sí, es sí, una pero grosería. ya a los 11 Pero ya a los es un 11 ya sabe ¡auch! que es una grosería. Y es medir el agua a los camotes, diría mi abuela. A ver hasta dónde. A ver hasta dónde, porque ahorita te digo una grosería y mañana te doy un zape y pasado No, llega. marcas Llega un límites, momento así en que es. de verdad Llega un se momento en el empoderan que- tanto que yo he tenido casos de verdad de hijos que golpean a las madres y que llega un momento que dices, no es posible que tengas ese nivel de comunicación tan malo, porque ahí Así voy es. como terapeuta, hay que analizar las dos partes. Sí. Cuando un hijo está agresivo también es porque el hijo tiene demasiado dentro de sí. Sí. Y a veces la madre no, o el padre no han tenido un buen nivel de comunicación. El problema es cuando los dos se cierran. El problema es cuando... Hay que tratar de aperturar ese nivel de comunicación y ver Sí. por qué me estás agrediendo. Y marcar los límites en su momento. Y marcar Lo los que límites decía es ella es bien Y importante. marcar límites en su momento, porque les das las aperturas. No, y a veces es más, necesario ¿no? alejarte, porque cuando tú Sí. estás demasiado encima del hijo y dándole, a veces esa agresión también es una forma de decirme, déjame en paz, quiero ser yo. Y a veces necesitan eso, necesitan darse de tope, necesitan tropezarse Sí. y saber que tú como padre o madre, dejarlos de amar, ¿no? A lo mejor puedes alejarte por salud emocional y decir, a ver, yo creo que por mi hijo no, aquí estas conductas no, pero al final del día, dejar de amar, ¿no? No, un padre Siempre vas a un estar- padre No, no siempre puedes. va a amar a sus Aunque hijos. un hijo te maldiga, tú Siempre. jamás vas a maldecir a un hijo. Porque No, un por hijo supuesto es que tu no. bendición máxima No, y además hay tienes que que ver aprender a darle qué su lo espacio. lleva a maldecir, porque al final Sí. es algo que está viviendo por dentro y que está exteriorizando de una manera obviamente muy errónea, pero al final no necesariamente significa que quiera maldecir al papá, ¿no? No, O a la mamá. o a la mamá. A lo mejor está maldiciendo una situación específica. Obviamente se está pero es su maldiciendo manera de su proyectar. entorno, por cómo se siente él. A lo mejor habrá que ser escuchado y a lo mejor necesitará su tiempo, sus meses, sus años, lo que necesite para que le caiga el Canalizarlo. 20. Pero lo que yo como terapeuta le recomendaría es a la madre o al padre que fuera maldecido por un hijo es alejarse del hijo. Darle su espacio para que el hijo encuentre ese espacio que necesita, porque a lo mejor tiene que es un ir grito de a tomar déjame ser. experiencia. Sí. No, tiene que ir a tomar experiencia, porque llega un punto en el que ya no pueden comunicarse al mismo nivel de Y que encuentre experiencia. sus límites. De experiencia. Que el hijo encuentre sus límites y su punto de, Es que de todo se aprende. de equilibrio, ¿no? Sí. O sea, hasta de la tristeza, de la soledad, de la depresión, de todo se aprende. Son sentimientos que si no fueran necesarios para algunas cosas, no existirían. Entonces, podemos aprender de ellos o podemos enamorarnos de ellos y casarnos con ellos. Pero ¿qué pasa cuando el padre o la madre, o a ver, ahorita que hay muchas familias monoparentales, ¿no? Se volcan sobre el hijo? Porque hay muchos hijos que son de familias monoparentales, padre e hija, o padre e hijo, o madre e hijo, madre e Es hija. que ahorita hay muchísimos tipos de familias. ¿eh? Entonces empiezan a tener relaciones distorsionadas, porque a mí me ha tocado ver que hay madres, por ejemplo, que le dan el empoderamiento al hijo como si fuera el padre sustituto, el hombre sustituto, y entonces empieza a darle tal poder al hijo que el hijo las golpea. ¿Por qué? Pues porque el hijo está tomando la posición del marido. Y entonces el que está mal ahí no es el hijo, sino la madre. Generalmente yo pienso que la mayoría de las conductas Cuidado, violentas y retrógradas de los hijos hasta cierta edad son generadas por los padres. Provocadas No, también por porque- falta de les falta comunicación. Por lo mismo, experiencia. no, y además, Vida. oye, un niño no va a emular la violencia si no la vivió. Un niño no va a emular los insultos o violencia verbal si no la vivió en algún momento. Entonces, eso fue O la papá, heredó, o la porque escuchó. también hay muchas personalidades que son agresivas, pasivas, y que dices, yo no le pegué, no, pero con tu actitud de ignorarla,
la estás provocando para que la mujer sea histérica. Cuando el hombre, por ejemplo, tiende No, a ser... pero ese niño alguien lo el ignoró de hombre, chiquito, ¿no? Sí, exacto, pero Sí. cuando el hombre tiende a ser, yo no soy agresivo porque nunca le he pegado a mi mujer, pero la ignoras. O la tratas mal, o la haces sentir mal, o la Hay mucha violentas de otra manera. hay ¿no? agresividad Hay pasiva. mucho Mira, el tipo simple de hecho de violencia. ignorarla y de seguirte para adelante y dejarla que ella hable, eso ya es ignorarla. Entonces, yo no voy a discutir con ella, que hable lo que Yo quiera. en ese caso Sí. siempre he dicho, aquel que no cuida su pozo, alguien más va por su agua. Sí, yo creo He que dicho. es bien Pues sí. importante tratar de abrir los canales de comunicación y como dicen, ya que pasó la crisis de la tormenta, que lloraste, te maldijo, peleaste y lloraste horrible y hasta te viste Lo sacas, casi un infarto, lo sacas. No, los canales de comunicación y las reglas regresar del a tu respeto, centro ¿no? de poder y volver a ver, vamos a hablar tranquilamente. Porque hay comunicación violenta, Eso. ¿no? Hay quien se comunica de manera violenta y dice, yo es que yo me comunico, sí, pero tienes una hora gritándole a tu marido, o a tu esposa, o a tu hijo, Mejor o a tu tómate papá. un break. Entonces, si marcamos las líneas del respeto y establecemos líneas de comunicación, a ver, vamos a comunicarnos así y el respeto, yo no acepto que me grites, pero tampoco te Bueno, grito. hay ¿no? muchos terapeutas, Claro, yo soy de el una de respeto ellas, es que a somos ambos lados. mediadoras de relaciones, ¿sabes? Cuando una terapeuta o un terapeuta, muchos veces son psicólogos, trabajamos sobre las relaciones en donde se hacen compromisos a través de la terapeuta o a través de la terapia. Entonces, porque hay muchas ocasiones en que no hay un buen nivel de comunicación, que ninguno de los dos está aceptando que están mal. No, es que ella me dijo, es que él me dijo, es que ella me dijo, es que él me dijo. Entonces el terapeuta mediador lo que hace es crear compromisos en Porque es el donde terapeuta, los dos él lo dijo, ya cállese van usted. a aceptar, o sea, primero dejar que No, y empiezan, me catárticamente- imagino que ahí empiezan, pero usted dígale, o pero tú dile. No, porque hay ciertas reglas de comunicación. El terapeuta no puede permitir que Manipulación de manipulación las de las partes. O sea, tú dejas hablar a una parte y luego dejas hablar a la otra y luego como mediador, Y de ahí pescas un buena información. los enfrentas en un espejo. Pero no puede debatir lo que uno diga y el otro. Tiene que esperar su espacio. Claro. Sí, sí. No puede interrumpir. Exacto. Y al no interrumpir, escucha todo el diálogo desde una perspectiva de oyente. Diferente. Aprende a escuchar. Aprende a Aprende escuchar. a Entonces escuchar. un mediador lo que hace es tranquilizarte, tranquis, escucha a tu Poner marido. las reglas. Tranquis, escucha a tu esposa porque ella tiene derecho también de expresar lo que tú no has querido escuchar. O escucha a tu esposo, porque también hay mujeres que Dios de mi vida. Sí, y es cierto, tú sabes que hay Sí. muchísimos hombres que son lastimados Sí. porque hay mujeres que también son muy, muy crueles. Sí, por Totalmente. supuesto. La cuestión sexual, por ejemplo, la manipulación del sexo. Así, cuando A quitan el través sexo. de- Pues no me trataste bien, hoy no te toca. Y hoy no te toca, y hoy no te toca. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre empieza a buscar por otro lado. Y después No. están. Y no quieres que te traten como objeto, pero tú te tratas como objeto. Es Desde decir, el momento que lo quitas. Es decir, a ver, yo te doy esta mano solo si me tratas como yo quiero. Primero te estoy chantajeando y segundo, pues un día me vas a tratar como solo una mano porque yo solamente te ofrezco eso, ¿no? ¿Y qué pasa? A las mujeres que no tienen sexo, ¿qué les pasa ahora? Se vuelven histéricas. Se vuelven histéricas. Y a andan los hombres que todo no el día. tienen sexo, No sé. se vuelven neuróticos, papi. Y entonces Hagan de el repente, amor y no peleen. Y no la Cojan, guerra. Hagan la guerra. cojan. Sí, he dicho. Confianza. Pero a ver, ya nos volvemos a Recuperemos. Es que es riquísima la conversación con tu Sí, primo, me lo sé, encanta. pero lo que me llama la atención, hombre y culto. hablando de este cambio de conciencia, porque son el desaprender esas pautas conductuales, el desaprender Sí. ese tipo de cosas, retomamos el punto en el que él mencionaba, que por ejemplo tú no solo vas y funges con llevar el caso del médico, el restablecer la confianza, el proteger, sino también llegas a asesorar para prevenir posibles problemas en adelante, de la cuestión de humanizar, decías tú, nuevamente al médico. Sí, yo creo que nosotros nos convertimos, yo digo vulgarmente que solo somos unos traductores entre unos y otros. Pero me interesa mucho la parte que estábamos hablando, sin retomarla del todo. que Traductor y mediador. Es la misma regla. Eres un Somos mediador mediadores. purista. Y a veces es en la vía judicial como tal, y a veces es en una vía, digamos, anticipativa o en una vía del diálogo, ¿no? De la amigable composición, porque de verdad, mira, a veces llegó una doctora y quería demandar a otra doctora porque le hizo unas cosas en medios de comunicación, y le dije, a ver,
¿usted qué necesita? ¿Qué quiere realmente? No, pues yo quiero estar tranquila. Digo, a ver, si Sí, pero yo te quiero que se vaya a llevo... la cárcel. Quiero estar tranquila que se vaya a la cárcel. No, yo quiero estar tranquila, yo quiero estar en paz. Digo, yo te llevo a una guerra y entonces no vas a estar tranquila, nunca vas a obtener lo que buscas. Claro. Sí es cierto, le digo, bueno, la tranquilidad viene del perdón. Tú perdona, pues sí tienes razón, mijo, gracias. Y digo, lo antiético sería que yo te cobre, porque cuando un cliente viene contigo está vulnerable. Claro, Justo antes de sí, empezar sí. esta entrevista tuve una llamada con una persona que me buscó de otra ciudad, otro estado, porque quiere mandar a una persona, a una paciente. Le digo, a ver, primero vamos a resolver el problema de que te están difamando. Primero vamos a resolverlo por otras alternativas, y a veces nosotros tenemos que hacer el acercamiento con el paciente y advertirle, decirle, a ver, me ¿Y están cómo le tratando está difamando? ¿En redes sociales o de boca a boca? en redes sociales. Eso es más fácil de comprobar, ¿no? Pues sí, actualmente se reformó de hecho el artículo 1916 del Código Civil Federal y ahora incluye esa parte que dice el que haga pública la imputación que hace a otro, a una persona física Aunque o sea moral, verdadera. sea cierta o falsa, Ujú. de un hecho determinado por cualquier medio, incluyendo los medios electrónicos. Que agreda su imagen. Todo el capítulo habla del daño moral, El daño así moral. es, y dice que el daño moral es el daño que una persona sufre en sus sentimientos, en su decoro, en la percepción que tiene de sí mismo y en la percepción que los demás tienen de él. Tengo un caso muy Pues bueno. daño moral, uy, Tengo un híjole. caso muy bueno. Oye, hablando de daño moral, porque eso me llama la atención y me viene a la memoria ciertos casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando en México, por ejemplo, hay demandas? No sé si te ha tocado o este tipo de demandas no las manejas tú. Por ejemplo, daño moral puede darte también una persona que te utiliza para tener hijos. El caso de Ricky Martin, por ejemplo, por decir algo, que bueno, él no engañó a nadie, compró un vientre, o así que lo Alquiló, rentó, lo alquiló no, para tener a sus alquiló. hijos. Y a la mujer desde el principio ella supo que no tenía nada que ver con Ricky Martin, porque tuvo sus hijos ahora sí que casi como probeta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué país fue esto? ¿En México o En México, por decirte, ¿no? En México sería ilegal. Eso En todavía México. no está Pero, por definido. ejemplo, Pero hay si un otros países hombre que es homosexual y que toda su vida ha sido homosexual, que tiene una doble vida, utiliza a una mujer para tener hijos y no le dice que es homosexual ni que es bisexual, y ya después de 10, 15 años de matrimonio, ella se entera que él siempre ha tenido una doble vida y que él ante el juez le diga, yo me casé contigo para tener hijos. Ella podría demandarlo por un daño físico, psicológico, moral, Pérdida incluso de tiempo. pérdida de tiempo y por un daño sobre todo en su ser. Tú sabes lo que representa el sentirte utilizado. Que tú digas, me engañó porque me dijo que me amaba y al final, pues lo que quería era un hijo. Así Ay, es. qué fuerte. Podría en un momento darse una... Totalmente. De hecho, hay una situación, con las reformas de 2011 a la Constitución, se adicionaron los tratados internacionales y los derechos humanos a nuestras garantías individuales. Entonces, antes decía que éramos sujetos de derecho de, digo, palabras más, palabras menos, de las garantías individuales que nos otorga la Constitución, y ahora dice de las garantías individuales y los tratados internacionales, ¿no? Esto es interesante porque un tratado internacional antes era un dato al margen y ahora vienen a ser por adopción parte de nuestras garantías fundamentales. Y hay uno que habla del proyecto de vida. Para nosotros empezar a hacer esto con los médicos, desde 2011 obtuvimos la primera sentencia en el país por daño moral contra un paciente. Y desde entonces la verdad es que es muy poco explorado este campo, pero sí se puede demandar por eso. Y Daño sí se moral. daño moral y afectación al proyecto de vida. Le destruyes ¿Por la qué? vida. Porque Afectación ya al nadie me proyecto de puede vida. regresar el tiempo Exactamente. para yo haberme casado, porque mi proyecto de vida pues era tener una familia, amar a mi esposo, que mi esposo me amara. Se puede hacer. Sí, totalmente. En México se puede hacer. Sí, totalmente. Tómenlo en cuenta, mis amigas que me han dicho este tipo de casos, porque conozco Sí, amigas no, aquí pues en es que México que está claro, les me han afectas. comentado Pues ese nada tipo de más hay cosas. que poderlo comprobar de una o de otra forma. Hay muchas cosas, se pueden pedir pruebas periciales psicológicas, psiquiátricas, documentales. Las publicaciones de Facebook ya son una herramienta. Ok. La semana pasada estuve con un notario para que diera fe de que la publicación estaba ahí, cuál era el link, cuántas personas vieron esa publicación, Wow. cuánta alcance Daño tuvo. moral. Sí. Entonces yo ya ahí, aunque la bajen, yo le digo al juez, ¿sabes qué? Su señoría, estas personas ya escucharon que mi cliente hizo negligente, ni siquiera ha sido juzgado.
Entonces, y esta persona lo publicó de su cuenta. Ahora hay que ver que sea su cuenta, la dirección IP de la computadora. Pero hasta que gane el juicio puede decirse que es negligente, pero no lo puede publicar, No me puede- aunque sea verdad. aunque sea verdad. A menos que el juez en la sentencia, ese es el espíritu normativo, puedo hacer un paréntesis, que llevó a esto de tapar los ojos de los delincuentes, a esto de poner nada más un nombre. Entonces, Pero ponen eso no es Antonio justo, corazón. Cota. Eso, perdóneme, pero discúlpeme, yo creo que sí es necesario que se sepa quién es el que está incurriendo en hacer ese tipo de violaciones a la ley. A ver, vamos a hablar de derecho. Porque si no tiene derecho ese La sinvergüenza de volver a justicia engañar es más darle a gente. cada quien lo que merece. Y si la ley dice que su sentencia es purgar 15 años en la cárcel, pero ahí no incluye que además toda la gente lo sepa, entonces lo que es ilegal es que la demás gente lo sepa. A lo mejor no es justo desde un punto de vista ético y moral, yo también coincidiría, pero siendo muy estrictos en derecho, lo justo es lo que diga la ley. Nosotros O sea, lo que elegimos a diga los el juez. gobernantes y ojalá, y de verdad, ahora que seguramente te sentarás como diputada, tengan muy en cuenta eso para poder hacer leyes que realmente Iniciativas hablen de por ley, la modificación, justicia, sean que funcionales. socialmente, exactamente, sea el sentir de la comunidad. De la Me gustaría sociedad. ser mi asesor si es que gano, porque yo te digo, este tipo de cosas se tiene que legislar y Totalmente. yo estaría dispuesta a hacer todo tipo de iniciativas de ley para modificar las leyes desde una perspectiva de justicia social. Justicia social. Tiene que hacerse la ley desde una Sí, perspectiva porque de justicia también, social. aunque sea ¿Qué tiene que hacer? estipularse, no sé, tal vez una disculpa también pública, ¿no? Claro, Ver, esa parte sí ver, está prevista. simple, El Código ¿no? Civil sí dice que el juez podrá tomar en cuenta las circunstancias e inclusive puede obligar a la parte que actuó difamando o que actuó dañando moralmente a que con cargo a él se publique en un diario de mayor publicación o en el mismo diario del mismo tamaño con la misma letra la sentencia Sí. o una disculpa pública. Lo puede hacer el juez, ¿eh? Tiene la facultad. Lo que no está, o yo nunca he visto, es que además digan, y va a ser público que él es un negligente. Igual se puede pedir, a lo que yo voy es, claro que es un agravio a la sociedad. El quitarle ya las facultades para que pueda ejercer su carrera, eso ya es hacerlo negligente o oficialmente, porque si él Pues está imposibilitado oficialmente para está ejercer. imposibilitado a ejercer su carrera, quiere decir que es negligente y todo el mundo lo Que debe no es saber. capaz. Que así no es. es capaz. Voy. Eso es lo que yo iba. Tenemos que legislar para la medicina preventiva, ¿sabes? Sí. Porque la educación en México no está orientada a la prevención, está orientada a la resolución de los conflictos, pero solamente sintomáticos. No, pero solucionarlos Sintomáticos. ya cuando no se aguantan más. Y por eso el síntoma, pero ¿qué pasa? Que si no vas al origen de los conflictos, jamás vas a solucionar un problema. Claro. Y la medicina preventiva es la base de todos los proyectos de salud. Claro. Pero también es esa cultura, es parte de esa cultura de decir, sí me duele, pero me aguanto. Yo creo que sí me curo aquí con la pastillita. Sí me duele, pero hoy me la llevo. Y ya cuando no soportas, llegas, te dan un diagnóstico, a lo mejor incluso ya Sí. terminal, y todavía terminas molesto con el diagnóstico. No, bueno, pero sí, como dice tu primo, el paciente se toma media Coca-Cola todas las noches, ¿no? Y él está consciente de que la Coca-Cola no es sana para su cuerpo, pero si él toda su vida ha tenido esa costumbre y en su educación jamás se lo han hecho ver, ¿de quién es la culpa? Yo aquí lo dividiría en dos fases. A ver. La primera es, ¿qué tanto podemos violentar el derecho de autodeterminación de las personas? Es decir, vamos... No puedes. Exactamente. ¿Hasta dónde vamos a penalizar que la gente se trate mal y que se alimente mal? Pues no. puedes, no A lo puedes. mejor un día llegaremos, no lo sé. Tenemos, No lo sabemos. Perdón, pero no, porque tú A ver, tienes espérame. derecho incluso hasta de la eutanasia. No, disculpan, pero no. No. No, eso no es legal. La No, vida en la no Ciudad es un de bien México, jurídico disponible. Pero en la Ciudad de México Creo que, En ciertas creo que ni condiciones. el suicidio es legal, ¿eh? Bueno, eso es lo que iba. O sea, el suicidio no es suicidio legal, pero- no está penalizado porque no puedes castigar al que se mata, porque ya está muerto. No, No, pero está el que muerto. intenta sí recibe consecuencias. Claro, sí sería muy bueno penalizarlo. No está penalizado. Pero lo que yo voy, la otra fase, que es la que yo creo que más nos debe interesar, porque si no nos vamos a meter en una esfera filosófica interminable, de verdad, Cosa que nos encanta. esta parte va a ser, Las divas esta y la sí es muy filosofía. pragmática. Sí. Es las personas vulnerables por razón de insuficiencia de recursos, por ejemplo, los viejitos, los niños, los menores de edad, están bajo la responsabilidad de un tutor.
o Sí. de un papá o de una Sí, mamá. Y exactamente. ellos tienen que velar por su salud en fases anticipativas y preventivas. Es decir, pues es que, no, mire, Exactamente. ayer empezó a moquear, hija de la fregada, pues si trae una neumonía que tiene una semana, se está muriendo el Se niño. le nota Ahora, No empezó a moquear yo, ayer. yo conozco unas personas en específico que como batallo mucho, que de repente sus hijos están enfermos y dicen, no lo llevo al doctor porque yo no creo en la medicina, se cura en la casa con remedios y el niño sigue empeorando. ¿Qué Y ya pasa en esa cuestión? Ya ha habido casos, ¿no? Pero ya ha habido Pues casos. es un homicidio culposo. Sí, exacto. Es un homicidio culposo. Es un homicidio. Hace Si el poco niño es hubo el padre, en es un redes homicidio sociales hubo un culposo. caso de unos papás que llevaron al niño y fue homicidio culposo. Sí, No sé si he lo vieron visto, hace poco. he visto Sí, también sí, como gente, 15 días. por ejemplo, ministerios públicos, uno nada más conozco, que procesó a los familiares por abandonar a su papá, porque se murió, realmente estaba en el abandono. Y es un delito que se llama omisión de auxilio en caso de urgencias. Oye, pues lo tienes ahí solo, se está muriendo y pues a todos les valió, cada quien vive en su No, mundo. no, en cada caso que de casos de alarma, que no es horrible ver eso, pero hay unos casos donde dices, no es posible que la mamá, por ejemplo, tenía que ser cambiada de pañal todos los días. Y la hija la dejó morir con gusanos. ¡Auch! ¿Sabes lo que es eso? Porque no le cambió el pañal en una semana. Bueno, pero luego vamos a estos casos, llegan, Y hubo casos, llegan, o sea. llevan al paciente a ser atendido y todavía terminan molestos culpando al médico e incluso demandándolo, ¿no? Así es. Eso ya es... Bueno, hay médicos Ah, sí, que hay casos pueden en los ser que abusivos, quieren ¿eh? demandar, claro, pero hablando de este rubro, de verdad, ¿cuál es el primero de los detonantes del conflicto médico-jurídico? La fractura en la confianza y en la comunicación. Pero el primero de los detonantes de las demandas es el duelo. Es decir, la persona que menos está al pendiente de la salud de aquel que murió es el primero que va y demanda o denuncia porque tiene un sentimiento de culpa y busca direccionarlo hacia alguien. ¿Quién es el más fácil? Pues el profesional de la salud, porque además es cierto, hay carencias, no había medicinas, me trataron mal, me vieron feo, huele feo y está feo. Pues sí, pero eso no quiere decir que por eso se murió una persona que per se ya estaba muy enferma, muy dañada y muy mal atendida por sus propios familiares. Eso que dices es importantísimo, pero importantísimo. Hay muchos casos, de hecho, últimamente Sí. aquí en Querétaro también ¿Sí? se han dado casos de personitas que se han muerto en la entrada del hospital porque no los han atendido. Ujú. Así es, y dices, oye, bueno, ¿cuántos médicos hay? Ah, pues hay uno en filtro de urgencias, en triage, y hay otro ahí en la consulta, hay 10. ¿Cuántos pacientes había? Pues 50. Ok, ¿podemos obligar a los 10 a que vean a los 50 al mismo tiempo? No, alguien tiene que esperar. O le tenemos que exigir a la institución de salud que tenga 50 médicos o el número de médicos suficientes para atender a la cantidad de pacientes. O tenemos que legislar para que los que están legislando tengan esos servicios médicos y se den cuenta del mal servicio que hay. Porque solo en ese momento te vas a enterar Así que es. se puede mejorar. No, y tendría que ser una legislación que les obligue a ellos a ir ahí. No que sea optativo, porque imagínate, les quitas gastos médicos mayores y con todo lo que se roban, pues van y pagan el particular. No, que vayan ahí. Que vayan y prueben, estar sentados ahí como 3 horas con el dolor. ¿Sabes qué? Lo que más injusto me parece es que se les está pagando un seguro médico extra. Aparte, Aparte se les posible, da la oportunidad por de Dios. que ellos sí sean atendidos por médicos en lo particular, en donde no tienen que hacer filas, donde pueden pagar más estudios. Sí, y a veces, de verdad, por compadrazgos y esto, pues te atienden súper bien. Pero yo creo que sí se debería de hacer una legislación en donde el derecho, el derecho a estar sano y el derecho a tener un servicio médico sea por igual a todos. Desde el presidente, Yo tengo... hasta el La empleado. equitatividad, así. Yo Es el bien caso importante. más cercano que tengo es de una amiga que tiene, su hijo nace con hidrocefalia, entonces sí se requieren muchos cuidados, o sea, constantemente, y el drenar, y dependiendo si medicinas, la sonda, porque creo que le tienen que cambiar de manera regular una sonda que tiene. Y su hijo vive en la Ciudad de México, se lo tuvo que llevar allá, porque en el siglo XXI lo están atendiendo, porque aquí en Querétaro en 3 ocasiones que se les iba, no la contaba hasta que el médico de allá del siglo XXI dijo, ¿sabe qué? Ya déjemelo aquí. Y ella lleva como 4 meses separada de su hijo, porque su hijo está viviendo con sus papás en México, porque allá sí lo pueden atender. Y ella viaja una vez por semana
a verlo y regresar. Porque Fuerte, aquí fuerte. no está ni la disposición. Qué fuerte y qué y- tristeza, sí, ¿no? de verdad. Sí, es increíble. Yo tengo médicos de aquí del IMSS que ellos mismos dicen, sabes que ya no podemos, o sea, Sí. cada vez nos obligan a ver a más pacientes, ya no alcanzamos, o sea, de verdad cada vez somos menos porque ya anunciaron 2 y más pacientes Y no ahorita. meten a más médicos. Claro, y no les pagan mejor y no les dan más prestaciones y ya les quitaron Y se salen. el fondo para el retiro Es y que las no pensiones. puede ser, ¿cómo puedes exigirle? O sea, sí es exigible, pero ¿cómo puedes exigirles que estén de buen humor y que estén Así atendiendo es. felices y contentos y que tengan buena disposición cuando tú no los estás, cuando les estás marginando su nivel de Yo vida? quisiera cerrar con eso. Mira, hay un médico de México que aprecio mucho, es un gran intensivista a nivel internacional, doctor Monares, que platicamos de eso. Saludos, doctor Morales. Y decía el doctor Monares, Monares. dice, cuando tú golpeas una mano y la golpeas, llega un punto en el que parece que deja de doler. Pero no es una mano insensible, es una mano que ya no sientes. Tú ya no estás sintiendo el dolor, ya se acostumbró al dolor. Dice, y el médico que recibe el golpe de un sueldo muy bajo, de que le obligan a ver demasiados médicos, de que no hay el suficiente recurso económico para solventar las necesidades en la casa, que se está muriendo de cardiopatías y de hipertensión por el estrés. Sí, imagínate Dice, nomás. no es un médico insensible, simplemente son médicos que tienen que adaptarse a ese ambiente con el que los... Decíamos que los médicos están muriendo, la mayor tasa de muerte en médicos es por enfermedades que se derivan del estrés y generalmente es por el estrés en el que viven laboralmente hablando. Un ambiente osco, ¿no? En el que los están induciendo las leyes y el sistema de salud en México. Porque No, pero qué bueno es tremendo. que exista esta especialidad nueva, yo creo, no tan conocida en la parte legal, en donde pueden darse esa vinculación de paciente médico, paciente médico y lo que es Abogado. Pero también me la gustaría- policía o cómo se llama la fiscalía. las fiscalías, pero también me está dando así como que interesantemente también me estoy viendo una vertiente que tú lo vas a ver como una muy buena, interesante vertiente también de jurisprudencia médica contra las leyes precisamente que los están obligando a los mismos médicos a ejercer su profesión si no tienen los medios. En esas condiciones. Usted, médico del Seguro Social, usted, médico del ISSSTE, puede demandar a la dependencia que trabaja, ¿cierto o no? Sí, pueden pararse porque al final es un derecho que le den las herramientas para trabajar. Y que definitivamente no le estén exprimiendo, oye, porque también, imagínate nada más un mal servicio que da un médico que tiene 20 pacientes en lugar de tener 10, por decir algo, ¿no? Y es un desgaste Es un mental, súper- físico, emocional, Y que le está psicológico, o sea, de muchas maneras. Produciendo una enfermedad que él mismo está desarrollando, el estrés, las cardiopatías que te produce el estrés. Efectos vasculares cerebrales. Los médicos están muriendo de 40 años, de 42 años por un infarto agudo, por cardiopatía, No se por sabe. hipertensión. Y das conferencias a médicos, das conferencias a lo mejor a pacientes que también tendrían que tener un poquito de sentido común, de decir, pues ya no llego tan predispuesto, ya no tiene tanto la culpa, yo creo que igual como padece el paciente, padece el médico. Y también que sepan que ya hay quien los defiende, ¿no? Sí, claro, pues sí, gran parte de lo que hacemos es dar conferencias de capacitación a médicos, a hospitales. Hemos tenido un honor de que nos inviten inclusive a Colombia, por ejemplo, estamos invitados, etcétera, porque ya los médicos en Centroamérica y Sudamérica están viendo como parte de lo que estamos haciendo aquí en México, de tratar de prevenir el conflicto. Y de lo de los pacientes, pues también ha sido muy bueno hacer talleres con los pacientes para que vean cuáles son sus derechos, para que ellos puedan concientizarse de que cómo cumplir cabalmente con sus obligaciones como Claro. pacientes. La medicina preventiva, pero eso se tiene que hacer en las escuelas. Sí, se debemos tendría que hacerlo hacer, desde la educación básica. tendría que hacerse desde la Desde educación totalmente. básica, podría ser desde la primaria, ¿no? Sí, los niños deberíamos de enseñarles desde temas de medicina, temas de economía, temas de cómo vender, cómo capitalizar lo que saben hacer. ¿Y cuáles son tus derechos como paciente, como ciudadano? O sea, es bien importante. Derechos, obligaciones y también limitantes. Tenemos- También Tenemos que legislar en cuanto a obligaciones y derechos. Legislar para que se dé conocimiento y para que el ciudadano tenga en un momento dado las armas, pero también la alternativa de decir, bueno, yo ya sabía mis derechos, pero también conozco mis obligaciones. Las herramientas Claro. que las hemos así. Tenemos que conocer nuestros límites y tenemos que conocer nuestras posibilidades, hasta dónde llegar y cómo llegar. Licenciado Antonio Juárez Navarro, ¿dónde lo podemos localizar? El fanpage es
blindaje médico-jurídico. Blindaje médico. Así, de ahí lo pueden extraer en las redes sociales. Tenemos oficina aquí en Querétaro, México. ¿Dónde Coahuila. está? ¿Aquí en Querétaro? En Querétaro es en Central Park, en el Corporativo 1, piso 4 y piso 8C. Los dos son C. Pero desde el fanpage pueden hacer una cita, pueden escribirnos que tienen interés en alguna historia y por ahí se agenda con algunos de nuestros colaboradores. Ok, perfecto. ¿Y el privado? Por toda la República. Sí. Y el privado es, mi Facebook es Antonio Juárez Navarro. Así, ¿no? Pero las chicas deben de saber que ya tienen novia, entonces está complicada la cosa, porque ya saben. Ya no lo Es busquen muy solamente serio, para para asesoría médica. Ok. Médica legal. Sí, pero Así es. ha sido un placer conversar contigo. Me El encantan los placer hombres inteligentes. Es todo mío. Gracias. Ha sido un No, placer. al Estar con contrario, estas gracias. bellas e Digo, inteligentes divas. No cualquier prima se lleva al primo a la cama, entonces de verdad que ha sido todo un deleite, y menos con tanto público de por medio. Divos y divas, nos despedimos, de verdad un placer haber estado también con ustedes. Pórtense bien, sean justos, tengan un buen nivel de comunicación. Tolerantes Felices. y empáticos también, Simpáticos por y- Dios. y sean respetuosos. Infórmense. She's a diva. She's a diva. Find her twist, dress her hair and where she buys her lipstick, glosses, makeup, blush, and all their